Hola chicos, ¿se acuerdan que habíamos visto el otro día, ¿sí? Que teníamos números primos y números compuestos? Recuerdo que los números primos eran aquellos que tenían solamente dos divisores y que esos divisores eran el 1 y sí mismos, como por ejemplo el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, todos esos son números primos. Y también vimos que había otros que eran números compuestos. Vamos a empezar a trabajar con esos números compuestos, ¿sí? Esos números compuestos se pueden expresar como un producto de dos números primos. Por ejemplo, el número 6, ¿sí? Nosotros sabemos que es un número compuesto porque tiene más de dos divisores, ¿sí? Bien, ¿cómo yo puedo expresar, ¿sí?, al número 6 con números primos? 2 por 3. El 2 y el 3 son números primos, ¿sí? Entonces me indica la multiplicación de dos números primos, uno compuesto. Por ejemplo, el 4, 2 por 2, el 2 es número primo. Si yo multiplico los dos números primos me va a dar un número compuesto. Bien, vamos a factoriar. ¿Qué es factoriar un número? Es expresar a ese número como producto de factores primos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar dos métodos. Uno es buscar sucesivos productos para encontrar números primos. Por ejemplo, si yo tengo el número 12, ¿qué productos yo puedo hacer? O sea, ¿qué multiplicación puedo hacer para multiplicar o para llegar al número 12? 6 por 2. 6 por 2 es 12. Y acá me queda un número compuesto y un factor primo. Voy a seguir descomponiendo. Otra multiplicación para llegar al número 6. 2 por 3. 2 y 3 son números primos. Entonces, cuando yo quiero anotar el número 12 en sus factores primos, voy a poner que 12 es igual a 2 por 3. O lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? Y ahí llegué a descomponer el número compuesto en sus factores primos. Este es un método. El segundo de los métodos con el que vamos a trabajar es dividir sucesivamente por números primos. Voy a poner de un lado los números compuestos. Siempre de este lado van a ir los números compuestos. Y de este lado los números primos. Y voy a hacer como si fuera una división, pero mentalmente, ¿no? De este lado recuerdo que los números, tengo que poner números primos, entonces voy a pensar un número primo que sea divisible por 12, perdón. El 2. 12 dividido 2, 6. ¿Sí? Sigo. Un número primo que sea divisible por 6. 2. 6 dividido 2, 3. Un número primo que sea divisible por 3. 3. Y ahí terminó el factoreo. ¿Sí? Como si fuera una división. ¿Cómo lo voy a anotar esto? 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Estos son los factores primos que multiplican a este número compuesto. Bien, vamos a factorear con el primer método al número 60. Voy a pensar dos números que multiplicados me den 60. Por ejemplo, 2 por 30. 2 por 30 es 60. Bien, 30 es un número compuesto, o sea que yo lo tengo que seguir factoreando. Voy a pensar dos números que multiplicados me den 30. 2 por 15. ¿Sí? Acá abajo me están quedando los números primos, porque el 2 es número primo. Bien, el 15 es número compuesto, entonces lo voy a seguir factoreando. Busco dos números que multiplicados me den 15. 3
y 5. 3 por 5 me da 15. Y acá me quedaron todos los factores primos. 60 es igual a 2 por 2 por 3 por 5. O 2 al cuadrado por 3 por 5. Expreso este número compuesto en la multiplicación de factores primos. Bien, ahora vamos a factoriar con el segundo método, el número 42. Recuerdo que tengo que hacer una división por números primos. 42 dividido 2, porque el 2 es número primo, me da 21. El 21 sigue siendo número compuesto, entonces, ¿qué números puedo multiplicar? Lo divido por 3. 21 dividido 3, 7. 7, si bien es primo, ¿por qué número lo puedo dividir? Por 7. 7 dividido 7, 1. Y ahí terminó el factoreo. 42 es igual a 2 por 3 por 7. Estos son los números primos, los factores primos que arman al número compuesto 42. Bien, espero que lo hayan podido entender y lo seguimos trabajando por las clases de Zoom. Les mando un beso grande.